Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos. Hay un tema que he querido tocar aquí, pero por razones obvias no lo he hecho. Tiene que ver con el asunto de los Twitter Files. Recuerden que yo grabo un video bastante largo, por cierto, sobre este tema y los hallazgos que ha tenido. El más importante todavía, la publicación más importante o la que yo más espero, no se ha hecho. Tiene que ver con el involucramiento de la Casa Blanca en el silenciamiento de un montón de personas. Casos por ejemplo, yo estaba leyendo el caso de la laptop de Hunter Biden y cómo Twitter se prestó a todo esto. Esto fue el 20 de diciembre que se publicó toda esta información. Pero ya más adelante van a venir más publicaciones, un montón de información. Alex Berenson, periodista que lo he mencionado muchas veces acá, ha estado, eh, está a cargo de esto y cuando ya la publicación esté hecha, pues compartiré lo más importante aquí en el canal. Ayer, en horas de la mañana, pues el Colegio Médico Dominicano hizo ya su rueda de prensa, la que yo hablaba ayer de la nota publicada en la prensa matutina, donde hablaba de el reinicio de las luchas o de la lucha en contra de las malditas opresoras capitalistas e imperialistas ARS por parte de los revolucionarios desinteresados, eh, desinteresados y, y miembros de la directiva del Colegio Médico en contra de ese sistema opresor, esclavizante, ladrón, que según ellos compone a las ARS. Ya yo he dicho aquí desde hace mucho tiempo que el Colegio Médico, al parecer, no tiene muy clara la ruta que quiere tomar para lograr su objetivo, porque su objetivo sí está claro. El objetivo de ellos es convertirse en árbitros o en tener más incidencia en este, según ellos, lucrativo negocio de las ARS. Hay algo que yo no comparto. Hay quienes plantean de que la salud no debería ser un negocio. Entonces, si comenzamos con ese simple razonamiento, pues entonces los médicos no deberían cobrar tan caro por sus servicios. De hecho, no deberían siquiera cobrar. Pero la salud es un negocio y yo he explicado por qué lo es. Porque no importa el modelo que se utilice, el modelo que se implemente, todo lo que se le brinda como servicio de salud, sea paliativo, sea preventivo, sea del tipo que sea, en la salud cuesta dinero. Y el dinero tiene que salir de algún sitio. O sale del bolsillo del contribuyente a modo de impuestos, o sale del bolsillo del paciente a modo de pago por servicio brindado, a través tal vez de un intermediario que asegure que tú le pagues una cuota y de que él haga un acuerdo de negocio con un prestador del servicio que sea. Pero ese argumento de que la salud no debe ser un negocio, yo no lo comparto. Es un negocio, debe ser un negocio, por el esquema que implica. Nos han metido en la cabeza que la salud debe de ser gratuita y no es imposible que lo sea. Lo que debemos de encontrar es métodos, caminos para que la salud cueste menos y sea efectivo el servicio, que llegue con eficacia al paciente. Entonces, de entrada, que empresas negocien entre ellas y nos vendan a nosotros planes médicos no es un pecado capital, ni es malo que las empresas obtengan rentabilidad por el modelo de negocio que han creado. Ahora, lo que no puede ser es que todo quede en manos de la empresa y que el árbitro o de los
o de los que intervengan en la actividad, y que el árbitro se cruce de brazos y no cuide, no salvaguarde el interés primario, que es el del paciente. Esas son cosas distintas y se pueden tener discusiones en ese tema. Pero el ataque que está recibiendo el sistema de seguridad social por parte de un sector del Colegio Médico Dominicano, que se ha convertido en un sindicato al más puro estilo de aquellos años cuando las luchas por las reivindicaciones laborales comenzaron. Aquí en República Dominicana no existe, no lo hay, un sector profesional más privilegiado y con más poder de conseguir lo que quiere que el sector de la medicina. Creo que le sigue en segundo lugar tal vez el magisterial. Pero en los últimos 33 años a ellos les ha ido bastante bien. A ellos les ha ido excelente. Entonces, ayer anunciaron que van a suspender el servicio a los usuarios de primera ARS, que es la ARS de humano, que es la que más afiliados tiene de las privadas, porque la pública, SENASA, es la que más afiliados tiene de todo el sistema de seguridad social en el país. Luego de que esto pase, obviamente, ellos van a dar un paso más allá, van a ir por SENASA. Y cada vez que dan una rueda de prensa invitan a la gente a que abandonen una ARS para que se vayan a otra. Y yo les recomiendo, no se cambien de ARS. Es un tema complejo. Y están dejando ver, sin ningún tipo de rubor, sus reales intenciones. Porque es fácil uno poder concluir. Pedir cosas que son prácticamente imposibles de ofrecer sin presentar mucho menos a lo que se exige. El camino de cómo eso se va a lograr, obviamente que lo que se busca es obstruir, boicotear, debilitar y arrodillar. Cuando vayan por SENASA y cuando vayan contra el Estado para obligar a que el gobierno tenga que sentarse arrodillado ante ellos y complacerle de forma absoluta en todos sus caprichos, entonces se entenderá que ciertamente esto nunca ha tenido que ver ni con salud, ni con los pacientes, ni con nada por el estilo. Tiene que ver con su cuarto de ellos, su dinero de ellos, que bastante bien que le va, dicho sea de paso, a cierto grupo dentro del mismo, la cúpula que tiene el control del colegio médico desde hace mucho tiempo. Esa cúpula le va excelente. Tal vez a los médicos promedio, a los que están comenzando, a los que pasan mil problemas para poder ubicarse, colocarse en el área que sea que ellos elijan, tal vez no les va tan bien como le va a la cúpula. Y obviamente que la cúpula dice que lo hace por todos los médicos. Y posiblemente muchos médicos entiendan que la cúpula tiene razón y por ello le apoyan. Y tal vez, porque no están viendo un poco más allá de la curva y siendo un poco más críticos, no están entendiendo lo que pasa. Eso es lo que anunció ayer el Colegio Médico Dominicano. Por otro lado, tienen a uno ya los políticos acostumbrados a que uno le pueda adivinar las cosas que pasan. Desde hace varios días, meses, se está discutiendo el tema de la ley de fideicomisos públicos en República Dominicana. Si uno sale a hacer una encuesta y le pregunta a la mayoría de la gente qué piensa de los fideicomisos públicos, posiblemente nos encontremos con un montón de respuestas y ninguna
será la correcta. Opiniones, miles. Y la opinión va a depender, obviamente, de cuál fue la fuente de la que pudiste obtener un poco de información para formarte el juicio precario que puedas estar compartiendo. El año pasado, cuando se estaba discutiendo el fideicomiso de Punta Catalina, hubo muchos críticos y hubo personas que con buenas intenciones hicieron señalamientos correctos de que, si bien es cierto que el fideicomiso es un instrumento excelente para gestionar bienes públicos, la no existencia de una ley que regule complicaba las cosas porque no habían reglas claras. O sea, cada vez que se fuera a crear un fideicomiso público, iba a depender de lo que en el contrato se pusiera, se estableciera, y que debía de existir un marco legal que pudiera permitir que las reglas sean claras y que haya un campo, un campo de acción y y una posibilidad de poder decir, bueno, esta es la forma como esto funciona y debe de funcionar. Y se resolvió esa vaina, vamos a redactar una ley, vamos con esa ley entonces a poner las cosas claras y vamos a darle para allá. Lo que no entendemos del tema, porque no nos dedicamos a esos asuntos, no somos ni abogados, ni somos economistas, ni somos vinculados al tema de los negocios, obviamente que nos quedamos en lo que más se pueda entender, lo que es necesario para uno poder estar de acuerdo o no. Yo entiendo que el instrumento es valiosísimo, es bueno. Hay ejemplos como el caso de lo que pasó con la ciudad de Juan Bosch o el caso de RD Vial, que se encarga de la gestión de los peajes y de una serie de cuestiones que tienen que ver con esto y que se crearon en el gobierno de Danilo Medina y que funcionan sin mayores contratiempos, que han permitido brindar, en el caso de RD Vial, un servicio que hasta el momento de la creación de esto, pues, era muy precario. Entonces, ¿es malo el fideicomiso? Evidentemente que no. Lo que pasa es que en el tirijala político, y más en el punto en el que nos encontramos ahora, a veces se toma el tema y se agalletea delante de la gente para hacerlo ver como que es villano y quien está galleteando es el héroe. Y yo creo que lo que nos ha faltado con todo esto ha sido honestidad, que casi no hay en la política, y sinceridad, que es prácticamente nula. El presidente se reunió con un grupo de comunicadores a explicarle lo que esta ley, que ayer se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, y que muchas de las cosas que, según lo que dijo el presidente, que estaban diciendo no se correspondían con la verdad sobre la ley. Pero también, por el otro lado, tenemos al PLD, que señala que hay una serie de aspectos de la ley que son problemáticos, como por ejemplo la ley de compras y contrataciones, la ley de transparencia de vaina de acceso a la libre información, el tema de una serie de asuntos que ellos han encontrado que son periquitos, y ya lo último es si es o no una ley orgánica y toda esa mierda, pura política. Y en el medio de todo esto va degradándose el entendimiento de la gente de si esto es beneficioso para ellos o no. Y sucede, como muchas veces me pasa a mí, que cuando no entiendo mucho una vaina, yo simplemente no le pongo asunto a eso, entran en conflicto los intereses y a partir de esos conflictos empieza el descrédito para, para el instrumento, y el instrumento termina teniendo poca credibilidad ante la opinión pública o ante la mayoría de la población.
Y creo que lo mejor que pueden hacer, tanto unos como otros, porque el gobierno tiene un gran problema y lo ha tenido desde el principio. El gobierno es muy reactivo cuando tiene que comunicar. Comunica mal. Y frente a un adversario que sabe accionar de manera casi quirúrgica con el tema de la comunicación, como lo es el PLD, pudiera estar perdiendo en la opinión pública un debate que puede ganarse fácil. ¿Por qué? Los ejemplos están de sobras y esos ejemplos nacieron en los gobiernos del PLD. La ley debe de ser la mejor posible. Discutir aspectos de la ley no debe de ser un pecado. Los PLDistas señalan, bueno, queremos que haya vistas públicas. El gran problema es que cuando el PLD tenía leyes que para ellos eran importantes, tenían el control del Congreso, no eran muy dados a acceder a vistas públicas y hacían con su mayoría mecánica lo que les daba la gana. Y, por lo tanto, ante algunos, incluyéndome a mí, su postura es hipócrita muchas veces porque critican que quienes hoy gobiernan hagan lo que ellos hacían. Y lo que peor aún me parece es que los que hoy gobiernan, que antes pataleaban porque el PLD los aplastaba mecánicamente con su mayoría en el Congreso, actúen de la misma manera. Entonces, en este tirijala, pierde la verdad y pierde la gente. Porque no se dice toda la verdad y la gente no conoce a profundidad de qué es que trata todo esto. Mientras tanto, yo sigo creyendo que, visto los resultados de los fideicomisos creados en el pasado, no creo que sea pernicioso ni que sea malo que se contemple crear a futuro muchos fideicomisos. Lo que no se puede delegar es todo el Estado a un fideicomiso. Que pasemos a tener prácticamente un Estado que tenga todo destinado a que lo administre un fideicomiso. Y yo sé que ese no es el plan. Pero lo que debemos de exigirle a quienes están en el Tirijala es que nos hablen con la verdad, tanto de un lado como del otro. Ahora, en lo que debemos estar de acuerdo es que los fideicomisos no son malos. Y eso es un hecho que nadie puede rebatir. Nos vemos en un próximo video.